Hace solo unos instantes el mundo del espectáculo latino volvió a estremecerse. Verónica Castro, la reina absoluta de las telenovelas y una de las figuras más queridas en la historia de la televisión mexicana, enfrenta hoy un final que nadie imaginó. La mujer que durante décadas iluminó millones de hogares con sus personajes inolvidables, vive ahora retirada en silencio, atrapada entre el deterioro físico, la soledad emocional y el temor íntimo de ser olvidada. Su voz ya no resuena en los foros, sus pasos ya no marcan el ritmo frenético del escenario, y su sonrisa, aquella que definió una época, apenas aparece en contadas fotografías recientes. La noticia de su estado actual llegó como un golpe inesperado, porque nadie podría asociar la fragilidad con una figura que parecía indestructible. La artista que conquistó más de 180 países, que rompió récords con su carisma, y que transformó para siempre la televisión latinoamericana, vive hoy en un aislamiento doloroso en su hogar de Ciudad de México. Luchando en silencio contra las secuelas de una caída, contra las enfermedades acumuladas por años de esfuerzo, y contra una tristeza profunda que ha ido apagando su presencia pública. A los 73 años, Verónica enfrenta un destino marcado por la introspección y la vulnerabilidad. Su círculo cercano es pequeño, sus apariciones son prácticamente inexistentes, y sus palabras transmitidas en breves conversaciones dejan al descubierto el temor que más la persigue: que el público deje de recordarla. Sin embargo, esa misma incertidumbre ha desatado una ola de amor, porque cada noticia sobre ella reactiva la memoria colectiva de un continente entero, que creció con su mirada dulce, su voz intensa y su talento incomparable. Esta es la historia de un contraste feroz, entre el brillo más alto y la oscuridad más silenciosa. Un retrato duro pero profundamente humano de una leyenda que lo dio todo por su arte y que hoy enfrenta su acto final lejos de los reflectores. Lo que estás a punto de descubrir es la verdad completa detrás de la caída emocional y física de una de las últimas grandes divas de América Latina. Una verdad que duele, que conmueve, y que explica por qué el legado de Verónica Castro, aunque golpeado, sigue vivo en el corazón de millones. En la actualidad, Verónica Castro vive una realidad marcada por el silencio y la fragilidad. Su hogar en Ciudad de México se ha convertido en un refugio y al mismo tiempo, en un recordatorio de la distancia que hoy la separa del mundo que alguna vez dominó con absoluta fuerza. La casa que antes recibía productores, maquillistas, asistentes y periodistas, hoy solo abre sus puertas a unos pocos amigos cercanos que la visitan con prudencia, conscientes de que la actriz atraviesa uno de los periodos más delicados de su vida. Su salud se ha deteriorado de manera evidente. Años de esfuerzo escénico, largas jornadas de grabación, y una caída que cambió por completo su movilidad, dejaron secuelas difíciles de revertir. Caminar le exige paciencia, y cada movimiento requiere un cuidado casi quirúrgico. Las dolencias crónicas que la acompañan desde hace varios años han limitado su independencia, y le han impuesto un ritmo de vida lento, introspectivo, casi silencioso. Aún así, quienes la ven, aseguran que intenta mantenerse serena, aunque su rostro revela el cansancio de una lucha constante contra el dolor físico. Pero lo que más pesa no es la enfermedad, sino la soledad. El espacio que alguna vez se llenaba con música, risas y planes profesionales, hoy se siente amplio y vacío. Verónica pasa gran parte del día en compañía de recuerdos, fotografías, antiguos guiones y trofeos, que la observan desde las repisas como testigos mudos de una gloria pasada. En algunos momentos, cuando la nostalgia se vuelve más intensa, se sienta frente a la ventana durante largos minutos, sin decir una palabra, como si escuchara una conversación que solo ella puede oír. Su círculo familiar reducido ha hecho que los silencios sean más largos. La relación con su hijo Cristian Castro, siempre marcada por altibajos, se ha vuelto un lazo que duele. Él vive fuera del país, y aunque mantiene contacto ocasional, las distancias emocionales se sienten profundas. Según personas cercanas, su mayor deseo es abrazarlo con la tranquilidad de saber que la historia entre ambos puede cerrarse en paz. Ese anhelo le pesa más que cualquier dolencia física, porque para Verónica la maternidad fue siempre un pilar cargado de amor, pero también de heridas silenciosas.
Quienes han conversado con ella recientemente describen una mezcla de lucidez y melancolía. Acepta el paso del tiempo. En una de sus últimas llamadas con un periodista amigo, confesó que no le asusta envejecer, sino desaparecer de la memoria colectiva. Esa frase resume el conflicto interno que la acompaña cada día. Para una mujer que dedicó toda su vida a un público masivo, el silencio después del aplauso puede sentirse como una caída en el vacío. A pesar de todo, mantiene pequeños rituales que le dan aliento. Cuida su jardín cuando la salud se lo permite, escucha canciones antiguas y en ocasiones canta en voz baja, como una forma de recordarse a sí misma quién fue. Esos instantes breves revelan que su espíritu, aunque golpeado, sigue vivo, y que la luz que la convirtió en un ícono no se ha apagado por completo. Lo que enfrenta hoy no es solo el desgaste del cuerpo, sino el desafío emocional de aprender a vivir lejos de los escenarios que marcaron su identidad durante más de 5 décadas. Así transcurre la vida actual de Verónica, entre la calma forzada, la fragilidad física, y la lucha silenciosa por conservar la dignidad que siempre la caracterizó. Una vida muy distinta a la que conoció, pero llena de verdades profundas, que pocas veces salen a la luz. Comprender su presente es necesario para entender todo lo que vendrá después, el motivo de su retiro definitivo, y el peso emocional que ha debido cargar desde el último día que pisó un foro. La retirada de Verónica Castro no fue un impulso repentino, ni una reacción aislada a un momento de crisis. Fue un proceso lento acumulado durante años en los que el brillo del espectáculo empezó a pesar más que a iluminar. Por fuera seguía siendo una estrella admirada, pero por dentro se estaba desgastando. Cada proyecto nuevo exigía una energía que su cuerpo ya no podía sostener, y cada aparición pública se convertía en un recordatorio cruel de que los reflectores no perdonan el paso del tiempo. Uno de los factores decisivos fue la presión constante de la industria. Durante décadas, vivió bajo un escrutinio feroz que no le permitía mostrarse vulnerable. Las críticas sobre su imagen, sus cambios físicos o su estado emocional comenzaron a afectarla más de lo que reconocía en público. Los comentarios sobre su voz, sobre su apariencia o sobre su vida privada se multiplicaban sin misericordia. En una entrevista de 2019, dejó escapar una frase que revelaba el peso que llevaba encima. He trabajado toda mi vida para hacer felices a los demás, pero ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo que estoy bien. Ese momento marcó un punto de quiebre porque por primera vez admitía que la máscara que la protegía se estaba resquebrajando. El accidente que sufrió durante una presentación en vivo solo aceleró una decisión que venía madurando desde hace tiempo. Lo que parecía una caída menor, desencadenó una serie de intervenciones médicas y dolores crónicos, que volvieron las grabaciones casi imposibles. La actriz, que solía moverse con naturalidad frente a las cámaras, empezó a sentirse limitada, frustrada, dependiente de otros. Esa pérdida de autonomía la hizo reflexionar sobre el precio del éxito, y sobre la importancia de elegir un final digno antes de que la vida lo impusiera. Al mismo tiempo, los escenarios dejaron de ofrecerle la emoción que alguna vez la impulsó. Los aplausos ya no tenían el mismo eco, y la exigencia emocional de interpretar personajes intensos se volvió una carga demasiado pesada. La melancolía que se filtraba en sus palabras en las entrevistas era la señal de que estaba agotada no solo físicamente sino espiritualmente. El espectáculo se convirtió en un lugar donde ya no encontraba refugio sino desgaste. Las redes sociales también jugaron un papel inesperadamente duro. Antes los actores recibían críticas filtradas por la prensa, pero en el mundo digital, cada comentario cruel llega directo. Muchos la atacaron por su edad, por sus expresiones, por sus decisiones personales. Ese ruido constante reforzó su deseo de retirarse de manera definitiva. En sus últimas apariciones públicas, su voz sonaba pausada, y sus palabras revelaban una mezcla de resignación y sabiduría. Llega un punto en que todo lo que haces está mal para alguien, decía, y ese punto para ella ya había llegado.
Cuando en septiembre de 2019 anunció oficialmente su retiro, lo hizo sin dramatismo y sin escándalo, pero con una claridad que sorprendió a todos. He decidido cerrar mi ciclo. Gracias por tanto amor, pero ya no tengo fuerzas para seguir. Ese mensaje corto pero devastador puso fin a una carrera que había marcado generaciones y dejó claro que su despedida no era un arrebato, sino una decisión consciente nacida de años de dolor silencioso. La retirada fue entonces la única forma de proteger su salud, su dignidad y su paz interior. Para muchos fue una noticia incomprensible, pero para quienes conocían su desgaste emocional, era el desenlace inevitable de una vida entera dedicada a un público que la amó, pero que también la consumió. Su adiós fue la confesión más honesta de todas que incluso las estrellas más brillantes necesitan apagar la luz para salvar lo que queda de sí mismas. Para comprender la magnitud de lo que Verónica Castro representó para el mundo hispano, es necesario volver a su época de esplendor absoluto. Antes de que el silencio marcara sus últimos años, hubo un tiempo en el que su nombre era sinónimo de poder mediático, y su rostro iluminaba millones de pantallas. Ninguna actriz mexicana había alcanzado una proyección internacional comparable y ninguna había logrado conquistar audiencias tan diversas desde América Latina hasta Europa del Este y Medio Oriente. Ella no solo protagonizaba historias, las definía. El punto de quiebre que la llevó del reconocimiento local al estatus de fenómeno mundial llegó en 1979 con la telenovela Los ricos también lloran. Aquella producción cambió las reglas del entretenimiento. Se convirtió en uno de los mayores éxitos globales de la televisión hispana, siendo traducida a más de 50 idiomas y transmitida en 187 países. En lugares tan lejanos como Rusia, Filipinas o Turquía, su nombre se volvió un referente cultural. Los periódicos hablaban de ella como un rostro que cruzaba fronteras y representaba el espíritu emocional del melodrama latinoamericano. Verónica se transformó en la embajadora involuntaria de México en el mundo. Su interpretación de Mariana Villarreal dejó una huella imborrable. La joven humilde que lucha contra la adversidad, no solo conectó con millones de espectadores, sino que estableció el molde de la heroína clásica de telenovela durante décadas. Su mirada cargada de ternura, su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo, y su presencia magnética, hicieron que cada episodio fuera esperado con devoción. En muchos países, las calles se vaciaban a la hora de la transmisión. Era un acontecimiento cultural. Pero su carrera no se limitó a un solo éxito. En los años siguientes consolidó su reinado con producciones como Rosa Salvaje y El Derecho de Nacer que reafirmaron su dominio en el género. Cada personaje ampliaba su leyenda, y cada proyecto confirmaba que no había otra actriz capaz de sostener por sí sola la audiencia de una cadena completa. Las empresas televisivas confiaban en ella porque su nombre garantizaba cifras masivas. Su presencia en pantalla generaba un fenómeno colectivo que ninguna compañera de su generación pudo igualar. Su talento tampoco se confinó a la actuación. En los 80, irrumpió en la música con una energía sorprendente. Canciones como Macumba y La Movida se convirtieron en himnos populares, y sus conciertos llenaban estadios en México y Sudamérica. Su voz cálida y potente reforzó una imagen versátil y carismática que trascendía formatos. No era solo actriz ni solo cantante, era un espectáculo completo capaz de dominar cualquier escenario. En los 90 dio otro golpe inesperado de popularidad, cuando se convirtió en conductora de televisión. Su programa La Movida marcó una era. Recibía invitados de renombre con una mezcla única de humor, inteligencia y espontaneidad. Su risa contagiosa y su habilidad para conectar con el público la convirtieron en la anfitriona más querida de la televisión mexicana. La audiencia la acompañaba cada semana como si fuese parte de la familia. En ese espacio demostró que su magnetismo no dependía de un guión, sino de su esencia. Compartió escena y protagonismo con figuras emblemáticas como Lucía Méndez, Rogelio Guerra, Fernando Colunga, y más tarde con Thalía, a quien apoyó en los inicios de su carrera. Todos coincidían en lo mismo. Verónica era una fuerza de la naturaleza, exigente, comprometida y profundamente humana. Llegaba a los ensayos antes que todos y se retiraba después.
Revisaba cada detalle con precisión y transformaba los momentos ordinarios en momentos memorables. En su apogeo su impacto era tan grande, que marcaba tendencias de moda, estilo y lenguaje. Su peinado, su forma de vestir, e incluso sus expresiones, se imitaban en toda América Latina. Era más que una actriz, era un símbolo cultural. Representaba la elegancia clásica, la resiliencia femenina y la sensibilidad que definió toda una generación. La cumbre de su carrera dejó una marca que ninguna otra estrella ha logrado replicar con la misma profundidad. Su arte cruzó generaciones y su legado sigue vivo en miles de hogares donde sus novelas aún se transmiten. Verónica Castro no solo brilló en la televisión, la transformó. Su época dorada es un capítulo imprescindible de la cultura hispana. Un momento irrepetible, donde una sola mujer logró unir a pueblos enteros frente a una pantalla. Detrás de la imagen impecable que Verónica Castro proyectó durante décadas, existía una vida marcada por heridas silenciosas, que pocas veces llegaron al público. Su fama parecía un escudo, pero en realidad fue una presión constante que limitó su capacidad de vivir el amor con plenitud. La mujer que hacía soñar a millones enfrentó en su vida privada una sucesión de desilusiones afectivas que moldearon su carácter y que, con los años, dejaron marcas profundas en su espíritu. Sus relaciones sentimentales se convirtieron en tema recurrente para la prensa, pero ninguna de las historias que circularon en revistas pudo captar la complejidad de lo que ella vivió. Verónica amó intensamente, pero pocas veces fue amada con la misma entrega. Su relación con Manuel "el Loco" Valdés, padre de su hijo Cristian, fue uno de los capítulos más comentados de su vida, pero también uno de los más dolorosos. Lo que comenzó como una historia pasional, terminó convirtiéndose en un vínculo fracturado por la distancia, las diferencias personales y la incapacidad de ambos para construir una vida juntos. De aquella relación, nació su hijo, quien se convirtió en su motor y su mayor fuente de fortaleza, aunque también en un recordatorio constante de las dificultades que enfrentó como madre soltera. Ser madre soltera en los años 80 no era sencillo, menos aún para una estrella expuesta al escrutinio público. La prensa la juzgaba sin piedad, y cualquier error o gesto emocional era interpretado como un signo de debilidad. Mientras actuaba frente a las cámaras como una heroína inquebrantable, detrás de escena, luchaba con miedos profundos, inseguridades, y un sentimiento persistente de soledad, que se intensificaba al caer la noche. Prosigue. Con el tiempo, la relación con Cristian también comenzó a volverse compleja. A pesar del amor incondicional que ella sentía por él, las diferencias personales, los malentendidos y la presión de la fama, afectaron la comunicación entre ambos. Para Verónica, este distanciamiento fue una de las cargas emocionales más difíciles de llevar. Lo mencionaba con voz temblorosa en las entrevistas, reconociendo que el vínculo madre-hijo había sufrido golpes que nunca imaginó. No fue un mal hijo, decía, solo que la vida nos puso en caminos diferentes. Esa frase revelaba una mezcla de resignación y dolor imposible de ocultar. En el plano profesional también se escondían heridas que rara vez salían a la luz. La industria, en la que triunfó durante décadas, era, en muchos aspectos, ingrata y despiadada. Cada año que pasaba, aumentaba la exigencia de mantenerse perfecta, joven y radiante. Las comparaciones, los rumores malintencionados y las críticas sobre su apariencia o decisiones personales la lastimaban profundamente. Aunque sonreía frente a las cámaras, quienes la conocían sabían que guardaba en silencio una lucha interna contra la ansiedad y la depresión. Tenía fama de ser fuerte, pero esa fortaleza muchas veces no era más que una coraza para sobrevivir. Varias personas cercanas recuerdan la dualidad que la acompañó toda su vida. En los foros era disciplinada, carismática y luminosa, pero en su intimidad muchas veces se quebraba. Se sentía agotada por tener que sostener la imagen de una mujer perfecta cuando en realidad enfrentaba dudas, temores y una fragilidad que trataba de ocultar incluso de sí misma. En repetidas ocasiones confesó que la crítica pública la hería más de lo que la gente creía. El odio disfrazado de opinión le dejaba cicatrices que no sanaban con el aplauso del siguiente proyecto.
Los rumores constantes sobre sus romances, la presión mediática y la imposibilidad de mantener relaciones estables, afectaron su capacidad de confiar. Poco a poco se volvió más reservada, más desconfiada y más cautelosa con su vida personal. El éxito que la hizo famosa en todo el mundo, también le robó espacio para vivir un amor duradero. Su corazón acumuló silencios que nunca se contaron, y despedidas que nunca quiso hacer públicas. La herida emocional más profunda fue, quizás, sentir que dio más de lo que recibió. Verónica entregó su juventud, su energía y su sensibilidad a una industria que muchas veces la celebró, pero que también la desgastó. Las noches de soledad, después de los aplausos, las preguntas que nadie respondía, el vacío que ni la fama podía llenar. Todo eso formó parte de su historia, aunque raramente este lado íntimo de Verónica Castro explica mucho de su presente. Explica por qué las dolencias emocionales se mezclaron con las físicas, por qué su retiro fue también un acto de protección, y por qué su silencio actual está lleno de significados que van más allá de la nostalgia. Porque antes de ser un mito fue una mujer que amó, que sufrió, que luchó, y que pagó un precio muy alto por cargar con un corazón sensible en un mundo que no siempre perdona la sensibilidad. El legado de Verónica Castro no se mide solo por los ratings que rompió o por los países que conquistó, sino por la huella emocional que dejó en millones de espectadores que crecieron viéndola. Su historia no es simplemente la de una actriz que alcanzó la fama, sino la de una mujer que convirtió su sensibilidad en arte, y que tocó vidas a través de personajes que reflejaban luchas, esperanzas y emociones humanas universales. Incluso ahora, cuando su voz es más tenue, y sus apariciones han cesado, su influencia sigue presente en la memoria colectiva de América Latina. Durante más de 5 décadas, Verónica representó un símbolo de fortaleza femenina en un medio dominado por hombres. Abrió caminos que otras actrices pudieron recorrer, desafió estereotipos, y se ganó un lugar inamovible en la cultura popular. Su trabajo inspiró a generaciones enteras de artistas que vieron en ella un ejemplo de disciplina, entrega y talento auténtico. Actrices jóvenes como Thalía y Lucero la mencionan como una guía indispensable, no solo por su éxito, sino por la humanidad con la que vivió cada triunfo y cada derrota. Lo que hace a Verónica una figura eterna no es solamente lo que hizo en pantalla, sino cómo lo hizo. Su interpretación nunca fue fría ni mecánica. Cada personaje tenía algo de ella, una chispa de emoción verdadera, que hacía que el público conectara de inmediato. En la época dorada de la televisión mexicana, su presencia podía unir a familias completas alrededor del televisor. Ese fenómeno cultural no volvió a repetirse con la misma intensidad, y difícilmente volverá, porque se necesitaba no solo una actriz brillante, sino una personalidad irrepetible, capaz de transmitir verdad en cada gesto. Con el paso del tiempo sus telenovelas se convirtieron en patrimonio sentimental de varias generaciones. Las abuelas que lloraron con los ricos también lloran, las madres que vivieron intensamente Rosa Salvaje, las hijas que descubrieron sus personajes en repeticiones, todas guardan un recuerdo que parece formar parte de la historia familiar. La permanencia de su obra demuestra que las emociones genuinas no envejecen, y que el arte que nace del corazón perdura más allá del tiempo. En los últimos años su retiro silencioso ha dado lugar a una reflexión profunda sobre la fragilidad humana y el precio de la fama. Su decisión de alejarse antes de perder la dignidad mostró una lucidez admirable. En un mundo obsesionado con la exposición constante, ella eligió el silencio, la intimidad y la paz. Eligió protegerse a sí misma, aun sabiendo que el público podría no comprenderlo. Ese acto de valentía la definió tanto como sus personajes. Porque retirarse con elegancia también es una forma de enseñar. Hoy su historia ofrece una lección fundamental. El éxito puede llenar auditorios, pero no siempre llena el alma. La fama puede abrir puertas, pero también puede dejar cicatrices. Y los aplausos que alguna vez parecen interminables un día se desvanecen. Lo que queda entonces es la verdad de la persona, su dignidad, su sensibilidad y la huella que dejó en los demás. En ese sentido, Verónica Castro no perdió nada.
Al contrario, su legado es más fuerte que nunca porque no depende de una pantalla, sino de la emoción que sigue despertando en quienes la recuerdan. En sus últimas entrevistas, dejó una frase que hoy adquiere un peso inmenso. Que me recuerden como una mujer buena, que hice mi trabajo con el corazón, que amé mucho y que di todo lo que tenía. Esa confesión resume no solo su carrera, sino también su esencia. Ningún récord, ningún premio, y ninguna portada tiene el valor de esa verdad tan simple y tan profunda. Mientras el mundo sigue avanzando y las nuevas generaciones descubren otras figuras, la imagen de Verónica permanece intacta en el corazón de quienes crecieron con ella. Se vuelve un símbolo de una época en la que la televisión tenía alma y las historias se contaban con emoción y humanidad. Verónica no desaparece, solo descansa. Y su descanso no es un final, sino una pausa en la memoria de todos los que alguna vez lloraron, rieron o soñaron gracias a ella. Porque las verdaderas leyendas no mueren, se transforman en parte de la cultura, en parte de la vida de la gente, en parte del alma de un país. Y así desde el silencio de su retiro, Verónica Castro sigue siendo la reina indiscutible de las telenovelas, no por la fama que tuvo, sino por la luz que dejó. Una luz que aún hoy continúa brillando en quienes la recuerdan con cariño y gratitud.